Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles. Estamos en la semana número 4 de nuestra jornada, nuestra campaña de 50 días. En esta ocasión, a nivel nacional, con las iglesias de nuestra Convención Bautista, estamos llevando a cabo esta hermosa campaña donde Dios está hablando a nuestra vida. Y particularmente esta semana tenemos el tema El camino hacia la madurez. Estamos viendo en nuestros devocionales el tema discípulos maduros para la gloria de Dios. La semana pasada hablamos un poco de liderazgo. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la familia. Va a ser muy importante que nos detengamos un poco a evaluar, revisar qué dice la palabra de Dios acerca de cómo en nuestra familia podemos honrar a Dios. Pero esta semana particularmente estamos viendo este tema, el camino hacia la madurez, y la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué implica ser un discípulo maduro en Cristo Jesús? Porque dijimos algo, no solamente queremos ser discípulos, sino queremos ser discípulos maduros. Cada uno de nosotros tiene un llamado a la madurez y es importante que caminemos y busquemos esa madurez. Y estamos estudiando el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo está compartiéndonos algunos principios importantes acerca de lo que hace Cristo para que toda su iglesia, para que todos nosotros podamos madurar. Y particularmente el día domingo nos quedamos con el bosquejo, todos llevamos el bosquejo a casa, así que quiero invitarte a algo, te desafío a que busques tu bosquejo este día y vamos a darle continuidad para ir llenando los diferentes aspectos. Ya mencionamos el punto número 1 y estaríamos entrando en el segundo punto, la segunda aplicación acerca de qué implica o cómo es que podemos ser discípulos maduros. Muchísimas gracias por ser parte de eso y me gustaría entrar a este complemento con las aplicaciones para este día. Y bueno, ¿qué implica ser un discípulo maduro en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las demandas de la madurez? ¿Qué nos enseña específicamente el apóstol Pablo acerca de cómo podemos nosotros ser discípulos maduros? Esa es la pregunta. ¿Qué implica ser un creyente maduro en Cristo Jesús? Y la segunda aplicación para que vayamos llenando en nuestros boletines, les invito a que vayan allá a su boletín, punto número 2, vamos a establecer este principio. La madurez del creyente es un medio por el cual somos transformados a la imagen de Cristo. Y estamos hablando en el contexto de la iglesia. La iglesia requiere el trabajo de cada persona. Dios diseñó para que mediante el trabajo de cada persona, el crecimiento de cada persona, pueda influir en la transformación de otras personas, en la transformación de todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, que ahora son parte de la familia de Dios. Y quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 7 al 15 para que podamos tomar algunas aplicaciones muy sencillas acerca de esta verdad. La madurez del creyente es un medio por el cual somos transformados y vamos a ver cómo sucede esto en esta porción. Dice el apóstol Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo y qué hermoso es poder detenernos a meditar en estas verdades y sacar algunas aplicaciones prácticas acerca de qué enseña él acerca de esta verdad de que mediante los dones somos transformados como iglesia en Cristo Jesús. ¿Cuál es el recurso de Cristo que contribuye a la transformación y madurez en su iglesia? Esa es una pregunta importante que podemos hacernos. ¿Cuál es el recurso que está diciendo el apóstol Pablo
que dejó Cristo Jesús y que va a contribuir a la madurez de la iglesia. Ahora, me gusta mucho la imagen que Pablo está transmitiendo en estos versículos, y durante nuestra conferencia Eclesia 2025, uno de los ponentes se detenía un poco a hablar precisamente acerca de este pasaje, y hubo una expresión que a mí me gustó mucho, quiero compartirla contigo, acerca de cómo entender este versículo, y es esta: el Cristo victorioso tiene el poder para repartir despojos de guerra entre su pueblo. Esa imagen nos ayuda a entender lo que está diciendo Pablo. En la antigüedad, los reyes iban a la guerra con sus ejércitos. Entonces, como consecuencia de eso, cuando ellos ganaban la guerra, podían tomar botines de guerra. Esos eran los despojos de guerra. Esos botines de guerra los traían a su pueblo, entre sus soldados, entre su ejército, y repartían esos despojos de guerra. Todo ese botín de guerras era repartido para que todos aquellos que habían participado en la guerra pudieran tener el beneficio de esa victoria. Entonces, esta es la imagen que Pablo seleccionó para que entendiéramos lo que pasó en la resurrección de Cristo Jesús, en la ascensión de Cristo Jesús. El Cristo victorioso, aquel que había vencido al pecado, que había vencido a Satanás, que había triunfado sobre él, va y se corona como un Cristo victorioso y reparte entre su pueblo esos despojos de guerra. Entonces, esos despojos de guerra son esos dones espirituales, son esos regalos espirituales que Cristo puede otorgar. Cada uno de esos regalos contiene la esencia del Cristo victorioso y nos ayuda a poder crecer en él. Ahora, Jesús, según estas palabras de Pablo, hace dos cosas importantes cuando él asciende, cuando él va al cielo después de su resurrección, la confirmación de la iglesia. Él hace dos cosas. Lo primero, dice Pablo, llevó cautiva la cautividad. Esta es una expresión un poquito quizás alegórica que nos puede hablar de la obra de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de que llevó cautiva la cautividad? Significa en palabras simples que nos hizo libres de nuestras prisiones, que las prisiones que teníamos por causa del pecado. Entonces, la victoria de Cristo Jesús hace que su iglesia pueda ser libre de esas prisiones. Esta expresión involucra pagar con la misma moneda. En otras palabras, Jesús le pagó con la misma moneda al pecado. Jesús le pagó con la misma moneda al enemigo. Así como Él nos había cautivado por medio del pecado, ahora nos da el poder de nosotros poder someter la obra del enemigo por la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que significa llevó cautiva la cautividad. Es una expresión, es como si Él dijera, se llevó prisioneras nuestras prisiones. Es una forma alegórica de hablar acerca de la obra de Cristo Jesús, donde hace referencia a que Cristo le pagó con la misma moneda al pecado, le pagó con la misma moneda al adversario, al enemigo, llevándose cautivas nuestras prisiones. Entonces, nosotros ya no estamos en esa prisión gracias a la obra de Cristo Jesús, refiriéndonos a la prisión del pecado, de no poder acercarnos a Dios, de no poder servir a Dios, pero sobre todo de no poder llevar una vida que glorifica a Dios. Entonces, como en otras porciones se expresa, no es posible agradar a Dios si no es a través de la obra de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, el hombre no podía someterse, fue la lucha contra la ley. El apóstol Pablo va a hablar sobre eso a Romanos, diciéndole que por la ley el hombre nunca pudo agradar a Dios. Cumpliendo los mandamientos nunca pudo agradar a Dios. Entonces, tenemos que entender algo. A Dios no se le agrada en nuestro esfuerzo cumpliendo ciertos rituales, ciertas prácticas, porque en algún momento el pecado va a ser un tropiezo para nuestra vida. Así que nosotros podemos en algún momento fallar si lo estamos haciendo en nuestro esfuerzo, si lo estamos haciendo con nuestras normas, con nuestras reglas, de una forma religiosa. Vas a fallar.
Pero si tú lo haces en dependencia de Dios, Dios le da a la iglesia todo lo que necesita para que lo que no se pudo hacer por la ley, para que no se pudo hacer por una religiosidad, se pueda hacer con la ayuda de Cristo Jesús. Entonces, eso fue lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué es lo segundo que hace? Primero, lleva cautiva la cautividad. Segundo, dice, dio dones a los hombres. Dio dones. La palabra dones hace referencia a los regalos espirituales de gracia que Dios otorga a su iglesia para que mediante ellos suceda algo en la vida de cada uno de sus hijos que no sucedería de otra manera. Es sumamente importante esta referencia de Pablo, porque está diciendo que en la obra de Dios, la transformación de la vida de los creyentes depende de lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo fue darle dones a cada una de las personas que han conocido a Cristo Jesús, que ahora caminan con Él. Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué enseña el apóstol Pablo acerca de esos dones que dio a la iglesia, que dio a las personas que han creído en Él? Hace la expresión dones a los hombres, pero esta expresión de dones a los hombres no es a los hombres en general, sino es a los hombres, a las personas que han creído en Él, a los que son su pueblo, a los que son sus guerreros, en esa imagen del rey victorioso que reparte despojos de guerra entre su ejército. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo acerca de esos dones? Lo primero que vamos a escribir ahí es: todo creyente ha recibido al menos un don. Lo que falta en tu bosquejo es la palabra al menos un don. Fíjate lo que dice Pablo, dice, pero a cada uno de nosotros. Cuando comienza el versículo 7, él hace esta aclaración: a cada uno de nosotros. Eso quiere decir que no hay nadie que realmente sea parte de la familia de Dios que no tenga al menos un don que pueda colaborar con el crecimiento y la madurez de la iglesia. Eso quiere decir que si tú has creído en Cristo Jesús, eso quiere decir que si tú has aceptado a Cristo Jesús, tienes al menos un don espiritual, un regalo de gracia de parte de Dios que tiene el propósito de ayudar en el crecimiento y en la madurez. A lo mejor no lo has identificado al día de hoy, a lo mejor en este momento tú no sabes cuál es tu don, pero tienes un don. Necesitas encontrar ese don y es una forma muy sencilla. Aquello que Dios pone en tu corazón por hacer, que tenga que ver con la madurez, que tenga que ver con el crecimiento, que tenga que ver con la unidad, que tenga que ver con el servicio cristiano, es sumamente importante que tú decidas hacer todo aquello que requieras para que tú realices eso que Dios está pidiendo que hagas. Entonces, desde el momento que conoce un creyente a Cristo Jesús, es dotado de capacidades para servir a Cristo Jesús. La segunda manifestación o la segunda cosa que dice el apóstol Pablo es que es una manifestación de la gracia de Dios. Y esta es una expresión muy, muy buena, porque dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, y usa esta palabra que se traduce como gracia. Y en el contexto, esa gracia es algo que nos ayuda, es una virtud de Dios y no de nosotros. O sea, Dios decidió, Jesús decidió dártelo, no porque lo merezcas. Y cuando habla el apóstol Pablo de que es una manifestación de gracia, fue dada la gracia, es que es un favor no merecido. No es que tú y yo merezcamos, no merecemos esos dones espirituales, esas habilidades que nos fueron dadas, pero en su amor y en su misericordia, por gracia nos fueron otorgadas. Es manifestación de gracia con el fin de que Dios se atribuya la gloria. Y ojo con esto, porque muchas veces cuando se trata de las habilidades espirituales que hemos recibido, llegamos a pensar que son características personales, que son cosas de cada uno de nosotros. Es algo en lo que soy bueno, es algo que soy yo. No. Lo que está diciendo Pablo es que es una manifestación de gracia. Tú no lo merecías. No es tu don, no es tu capacidad, es algo que es Dios haciéndolo por medio de ti. Entonces, no escatimes ni no menosprecies la obra que Dios quiere hacer por medio de ti. En el momento que tú te estás negando a ejercer tu don, estás
haciendo a un lado la gracia de Dios o estás menospreciando la gracia de Dios. Así de que abraza la gracia de Dios al abrazar ese don y atribúyele la gloria a Dios. ¿Cómo atribuimos gloria a Dios? Poniéndolo al servicio de Él. La tercera cosa que queremos mencionar: los dones del Espíritu Santo, esos dones otorgados a la iglesia por gracia, son la expresión de la voluntad de Cristo para nuestra vida. Y este aspecto también es sumamente importante porque, escucha, ese don que Dios te ha dado representa lo que Cristo quiere hacer en ti y por medio de ti. Esa habilidad espiritual representa la voluntad de Dios específica para cada una de nuestras vidas. Dice Pablo, a cada uno nos fue otorgada la gracia de Dios, nos fue otorgada el don de Dios. Entonces, eso representa la voluntad de Dios. Dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice la versión 60. La traducción al lenguaje actual dice, Cristo nos dio las capacidades que Él quiso darnos. Entonces, estas palabras expresan el plan de Dios específico para cada creyente. Eso quiere decir que una vida no tiene propósito sino en torno a esos dones de gracia, sino en torno a esas capacidades espirituales que Dios le otorga a cada creyente. Eso te van a dar propósito, eso te va a dar plenitud. Por lo tanto, tú no podrás estar completo en Cristo Jesús si no es ejercitando tus dones, si no es ejerciendo tus dones. Y la iglesia no puede crecer, la iglesia no puede madurar si tú no aplicas esos dones. Una de las cosas que vemos constantemente, no solamente en nuestra iglesia, sino en todas, es que hay un sector de la iglesia de personas que han descubierto su don y que están ejercitando su don. Pero estas personas constantemente se ven abrumadas porque dentro de una iglesia son pocos aquellos que están ejercitando fielmente el don que Cristo les dio. El trabajo es excesivo. El cansancio llega a ellos, la frustración llega, y muchos creyentes que son líderes de iglesia han confesado que no están disfrutando su caminar en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque se ven solos ejercitando su don. Por cada 100 personas que pertenecen a una iglesia, la estadística dice que solo el 20% están siendo conscientes de su compromiso con la iglesia y ejercitando de alguna manera su don. Entonces, eso quiere decir que hay otros 80 que no están ejercitando su don, que no están ayudando en la colaboración del crecimiento, no están colaborando con el crecimiento, mejor dicho, y eso hace que la iglesia no camine como un cuerpo. Entonces es sumamente importante que tú pongas en práctica ese don que Dios te ha dado, ese don que Dios te dio, que Cristo te dio como su victoria, y ese don representa lo que Él espera de ti. No te preguntes más: ¿qué quiere Dios de mí? Cristo, ¿qué quieres que haga en la iglesia? Porque es una pregunta que a menudo se hacen los creyentes. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Es fácil, descubre tus dones. Descubre tus dones y ese es el plan de Dios. Ahí vas a encontrar plenitud y ahí vas a encontrar propósito. ¿Cuál es la función o el propósito de los dones? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí está el primer don, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, yo quiero decirte algo, me detengo un poco acá. No son todos los dones. Hay diferentes porciones en el Nuevo Testamento donde se expresan los dones espirituales. Son solamente algunos dones que se han expresado, que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia, con la madurez de la iglesia. Entonces, no te preocupes. A lo mejor aquí dices, bueno, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, ¿acaso yo no tengo don, no soy hijo de Dios? Bueno, aquí el apóstol Pablo va a mencionar los dones que tienen que ver con el liderazgo principal, pastoral, de enseñanza, de guía, de mostrar la voluntad de Dios a la iglesia. Entonces no te preocupes si no te ves reflejado en alguno de ellos, pero de que tienes un don, tienes un don. Entonces dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero fíjate el propósito de los dones, independientemente de si son ministeriales en cuestión de enseñanza, si son de servicio, si son de proclamación, si son de comunión,
función, los dones, porque se engloban 5 áreas importantes, los dones, y si no importa de cuál de esas 5 áreas puedan ser, fíjate cuál es el propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la función y el propósito de los dones? Número 1, capacitar y entrenar a la iglesia para un mejor servicio. Eso quiere decir que Dios te capacitó a ti en alguna área para que tú capacites a otros en esa misma área. Es como una cadena de mentoría que podemos tener en la iglesia de Dios. Dios me da el don de enseñanza. Eso quiere decir que yo tengo una responsabilidad derivada de este don. Y esto es, voy a ministrar mi don, voy a servir a Dios con mi don, pero voy a enseñar a otros que también puedan enseñar dentro de la iglesia. Entonces, ese don que Dios te dio fue para capacitarte a ti. Por eso habla de don espiritual. Y se usaba una expresión también en nuestra conferencia Eclesia que decía algo. En teoría, nadie necesita una capacitación extraordinaria cuando Dios le ha otorgado un don. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te ha dado ese don, tú puedes empezar a ejercitarlo. No tienes una excusa para decir, no, es que yo no he ido a un entrenamiento, yo no he tenido la capacitación de un instituto bíblico, yo no he ido a un curso para desarrollar mi don. No. Es un don espiritual, por lo tanto, hasta pareciera que es algo natural en ti. Es algo que tú puedes hacer con mucha naturalidad sin que te cueste trabajo. Es bueno perfeccionarte a ti mismo en ese don, crecer en ese don, para que luego se te facilite perfeccionar a otros. ¿Por qué es que yo requiero estar constantemente en capacitación, constantemente en enseñanza? Porque necesito capacitar a otros, y es una forma en que administro mi don. Entonces, la segunda cosa que podemos aprender acerca de cuál es la función y propósito de los dones es fomentar la unidad en la iglesia. Escriban ahí en sus boletines, fomentar la unidad en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, dice la traducción al lenguaje actual, así seremos un grupo unido. Hay 2 fundamentos de la unidad que la iglesia debe cuidar en el crecimiento. La unidad en 2 aspectos. Debemos ser unidos por nuestro conocimiento de Dios y debemos ser unidos por nuestra confianza en Dios. Pongan ahí en sus boletines esas palabras: conocimiento de Dios, confianza en Dios. Entonces Pablo menciona esos 2 aspectos que promueven la unidad. Eso quiere decir que si alguno de estos aspectos falta, la unidad en la iglesia no puede ser promovida. Primer elemento, conocimiento de Dios. Donde falta conocimiento de Dios, no hay unidad en la iglesia. Es el conocimiento de Dios. Y no solamente el conocimiento intelectual, sino el experimentar juntos a Dios, lo que hace que un grupo llegue a unirse. O donde falta confianza en Dios en el sentido de dependencia, en el sentido de servicio, de obediencia, ahí entonces no puede haber unidad en la iglesia. El tercer aspecto es que el propósito de los dones es guiar a los creyentes, escriban ahí, al perfeccionamiento de su carácter, siendo más como Cristo Jesús. Fíjate las palabras completas de Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, los 2 aspectos de unidad, a un varón perfecto, y luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta en la madurez cristiana? La plenitud de Cristo Jesús. Eso quiere decir que Cristo llene por completo a una persona. ¿Cómo se manifiesta eso? En la transformación del carácter. Cristo llenando a una persona es un carácter siendo transformado a la imagen de Cristo.
Ahora, es importante que nosotros señalemos algo. El carácter de Cristo precisamente se centra en esos dos aspectos. Si ponemos atención cuando dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que está diciendo es que el carácter de Cristo tenía dos plataformas sumamente importantes. Era su conocimiento de Dios y su confianza en Dios. Entonces escriban ahí en sus boletines esas dos palabras nuevamente. El carácter de Cristo se centra en dos aspectos: conocimiento de Dios y confianza en Dios. Todo lo que hizo Cristo Jesús, toda la obra de Cristo Jesús dependió de estos dos aspectos: conocimiento de Dios y confianza en Dios. Entonces unió a sus discípulos en estos dos aspectos: conocimiento de Dios y confianza de Dios. ¿Cuál es nuestra labor como parte de la iglesia, como creyentes en Cristo Jesús? Unir a la iglesia, unirnos como cuerpo en conocimiento y en confianza en Dios. Entonces, así como Cristo tuvo estas dos plataformas, de la misma manera nuestro carácter tiene que desarrollar el conocer a Cristo Jesús y confiar en Cristo Jesús. La siguiente implicación acerca del propósito de los dones es que pretenden desarrollar creyentes maduros que no sean engañados por mentiras y falsas enseñanzas. Y este ha sido a lo largo de los siglos un obstáculo en la iglesia. Hoy en día hay tantos grupos y platicábamos en estos días pasados justamente en torno a esta conferencia de Eclesía, precisamente que hay tantos grupos que se llaman cristianos, que abren la Biblia, que piensan que porque se menciona a Cristo Jesús realmente es la doctrina adecuada. Pero es sumamente importante que seamos cuidadosos de aquello que va a ser el fundamento para nuestra vida. Una de las cosas que insiste el apóstol Pablo en sus cartas es que se cuide la doctrina de los apóstoles, que se cuide la sana doctrina. Otra de las conferencias que estuvimos viendo durante esta conferencia tenía que ver con eso, la importancia de cuidar la enseñanza de Cristo para que sea el cimiento saludable de nuestras vidas. Entonces necesitamos ser cautelosos en aquello que vamos a seguir. Y el propósito de estos dones de enseñanza, algunos hizo apóstoles, algunos pastores y maestros, algunos profetas, como dice Pablo, tienen que ver con el cuidado de la enseñanza, el cuidado de esa sana enseñanza, la enseñanza que dejó Cristo, la enseñanza que siguieron los apóstoles. Y dice Pablo estas palabras: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, porque no tienen un fundamento, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta, que definitivamente la hay. Mencionábamos las situaciones que se están dando con un grupo religioso en México muy popular, que ahorita está pasando por tantas cosas que se dicen y que el gobierno está ahora investigándolos por diferentes situaciones. Yo creo que no es el único, hay muchos, así como también hay muchos que se llaman pastores y no lo son, que su vida no refleja el carácter de Cristo Jesús, que no refleja la renovación del Espíritu Santo, a tantas iglesias que se han vuelto rutinarias. Por eso es importante que nos detengamos, iglesia, a hablar sobre esto, para que nos aseguremos que como iglesia estamos siguiendo las enseñanzas de los apóstoles expresadas en la palabra de Dios. Entonces, que hay gente astuta, lo hay, que va a recurrir a toda clase de trampas, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 15, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Pero me gusta cómo dice la versión 60 en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el fin de los dones es que los creyentes de la iglesia vivan la verdad. Esa es la expresión, que se viva la verdad. Y me gusta esta expresión, sino que siguiendo la verdad. Y eso está hablando de un caminar constante. Estás persiguiendo algo, estás detrás de algo. ¿Qué es eso de lo que tú estás detrás? El carácter de Cristo Jesús. Entonces, la iglesia está en pos de Cristo Jesús, está en pos del carácter de Cristo Jesús, tratando de llegar a su meta, que es el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué es el carácter de Cristo Jesús?
La confianza en Dios, como ya lo mencionamos antes, el conocimiento de Dios y su confianza. Entonces, ese es el caminar de la iglesia y nosotros tenemos que estar avanzando constantemente hacia cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Entonces, necesitamos nosotros seguir avanzando hacia eso. Entonces, vamos a ver este aspecto. El fin de esos dones es que la iglesia viva en la verdad, que caminen en la verdad, que crezcan en todo aquello que compete a la vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás ejercitando tus dones, sobre todo si tienes dones de enseñanza, tenemos un llamado, iglesia, y este llamado es para todos aquellos que estamos involucrados en la enseñanza bíblica, a que mantengamos a nuestra iglesia en la verdad a fin de que Dios dé crecimiento y nuestra iglesia no pueda ser engañada, que no vayamos en pos de enseñanzas que no son autorizadas por la palabra de Dios, que confunden y que podrán traer destrucción del alma. Qué importante es que cuidar la sana enseñanza y que tu familia, que tu vida esté creciendo sobre la sana enseñanza. El tercer punto que vamos a ver el día de hoy es que la madurez es el medio por el cual edificamos la iglesia. Es el medio por el cual edificamos la iglesia. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se edifica la iglesia en amor? Esa es la pregunta. El apóstol Pablo nos va a decir algunas aplicaciones. Primero, todos los creyentes con una posición firme en Cristo Jesús. Lo primero que se necesita es una fe que no es vacilante. Una posición firme en Cristo Jesús. Se requiere eso, estar cimentado en Cristo Jesús, estar parado sobre la verdad, no una fe que me lleva a vacilar, que me lleva a dudar. Por eso el apóstol Pablo dice: de quien todo el cuerpo, y usa esta expresión, bien concertado. Esto quiere decir bien insertado en el cuerpo, bien colocado, firme en su posición sin que éste se mueva. Y eso tiene que ver con el convencimiento de la verdad. Entonces, como creyente, a fin de que tú crezcas y ayudes a crecer, tú tienes que ser ese miembro que no vacila, que sabe quién es Cristo y que sabe qué espera Cristo de él. De lo contrario, no eres un miembro que está bien concertado, bien colocado en la iglesia. Uno de los problemas que generan la inmadurez precisamente es eso: creyentes que su confianza en Cristo no se ha desarrollado del todo y que aún no saben qué es lo que espera Cristo de ellos, y a pesar de que han pasado años, no tienen muy claros cuáles son sus dones y no tienen muy claro cómo practicar esos dones. Eso hace que haya confusión y de repente entran a ministrar en una área que no es su área, en algo donde ellos no son buenos haciéndolo, y dañan al cuerpo de Cristo. Y lo hacen ahí, descubren que no es lo suyo, empiezan a experimentar con otra cosa y van frustrándose porque no entienden cuál es el plan de Dios para su vida. Entonces es sumamente importante que el creyente esté bien colocado en el cuerpo de Cristo Jesús. Esto es sabiendo cuál es la verdad, conociendo la verdad, a Cristo Jesús, a nivel de enseñanza, de doctrina, pero también entendiendo qué espera Dios de sí mismo. El segundo aspecto es que todos los creyentes estén unidos entre sí. Dice el apóstol Pablo: en quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Esta es una expresión de unión mutua. No solamente estamos insertados, sino que estamos bien unidos entre nosotros mismos. Y finalmente dice el inciso C: todos los creyentes ayudándose mutuamente. Fíjate la expresión que usa. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esta expresión es muy importante porque la edificación en amor demanda esto, que cada creyente se ayude mutuamente. Esto es, hago mi labor, pero también te ayudo en lo tuyo. Entonces, esa es la administración sana de los dones. Eso es lo que provoca madurez. No soy el llanero solitario que se preocupa solamente por lo que Dios me pidió a mí.
Quizás a mi lado está alguien que está apenas conociendo a Cristo Jesús y que no sabe cómo ministrar su don. Yo que tengo un poquito más de experiencia, necesito ponerme a su lado para poder ayudarle a él, ayudarnos y al mismo tiempo quizás él pueda ayudarme a llevar a cabo mi labor. Entonces, esta es la imagen del cuerpo de Cristo. Esta es la forma en que se administran los dones espirituales. Quien es consciente de su don, trabaja en equipo. Escucha esto, esta es una verdad. Quien es consciente de su don, trabaja en equipo. No es así. Quien es consciente de su don, trabaja solo. No. Explota su don solo. No. El que es consciente de su don, trabaja en equipo. Porque de esa forma se edifica y se facilita su trabajo, pero también facilita el trabajo de otras personas. Necesitas unirte con otras personas a fin de que puedas crecer. Por eso la iglesia es como un cuerpo. Y el último aspecto que menciona Pablo es todos los creyentes haciendo su labor. Esta expresión es importante y fíjate las últimas palabras: según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y llamo tu atención a estas palabras: la actividad propia de cada miembro. Esto es una referencia al hecho de que tú y yo tenemos una labor dentro de la iglesia de Cristo. Tú tienes algo que hacer, así es. Así tengas poco tiempo, así estés recién conociendo a Cristo Jesús, así seas una de las personas que se congregan en nuestros grupos pequeños y a lo mejor solamente durante esta jornada y es la primera vez que tú escuchas, pero ya aceptaste a Cristo Jesús, ya hiciste una decisión por Él, le entregaste tu vida. Eso quiere decir que tú tienes una labor que realizar. No puedes estar sentado. El creyente no puede estar a la expectativa. No puede ir solamente a escuchar, levantarse e irse. Hay una labor que Dios está esperando que haga, que es sumamente importante, mediante la cual tú vas a amar a Dios, pero también vas a amar a la iglesia y vas a transmitir amor efectivamente a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo menciona este aspecto: todos los creyentes necesitan hacer su labor. Iglesia, necesitamos hacer nuestra labor. Durante estos 50 días, nuestro deseo es que Dios inspire tu vida para que hagas aquello que Dios te ha pedido que hagas y que cada uno de nosotros sea parte del crecimiento, del obrar de Dios en nuestra vida, a fin de que crezcamos hacia la madurez. Entonces ese es el tema de esta semana. Te animo a que sigas estudiando, a que sigas leyendo, pero sobre todo a que tengas claro cuál es el don. Si no tienes con claridad, acércate a un servidor, acércate a alguno de los líderes, ya sea de tu ministerio, ya sea de tu grupo pequeño, y empieza a hablar sobre eso para que tú puedas descubrir cuál es el don que Dios te ha otorgado. Inmediatamente después encuentra la forma de llevarlo a la práctica. Nos vemos en el siguiente complemento. Que Dios te bendiga.